Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Qué bueno que están con nosotros en este espacio de análisis, de discusión, de controversia, en esta mesa de diálogos y contrastes. Son las 8 de la mañana y damos la más cordial bienvenida aquí a los integrantes de esta mesa. Primeramente iniciamos con Joaquín Moya. ¿Cómo estás? Buenos días, Joaquín. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bonito día. Está con nosotros Rommel Arbizu. Buenos días, Rommel. Muy buenos días a todos. Y bueno, más adelante se estarán incorporando nuestros amigos para precisamente dar a conocer los temas torales. Usted sabe que el tema básico ya es el que siempre está en la mesa, pues es a consecuencia de las contiendas electorales. Y tenemos dos temas que precisamente Joaquín nos va a ilustrar. Muy buenos días. Fíjese que dos temas. Primero, el sentido de la visita del candidato Mida a Ensenada. Es un tópico que es una pregunta que viene, qué plan viene, qué es lo que representa, y ligado a eso vamos a tratar el tema de la concepción de pueblo. La concepción de pueblo lo hemos escuchado manifestado en muchos de los candidatos y no sabemos cómo lo definen. Entonces hicimos un estudio a ver cómo definía cada candidato el concepto de pueblo, para poder establecer qué tipo de gobierno pudieran ellos representar, ¿no? Cada uno está manejando el pueblo, decir, esto es para el pueblo, vamos a trabajar para el pueblo, pero cada candidato tiene un concepto muy particular de la visión del pueblo, ¿verdad? Sí. Rommel Arbizu. Pues bueno, eso es natural que cada quien tenga una visión muy diferente porque sus historias, su esencia ha sido muy diversa. Me gustaría tener un presidente de México que haya tenido la experiencia de haber ejercido su profesión, de haber sido empresario, de haber sido probablemente obrero, pero ninguno de los precandidatos, ninguno de los candidatos pues ha tenido realmente esa experiencia. Todos han sido políticos de carrera. Realmente, si los ponemos a que se ganen un taco fuera del sector gubernamental, ¿quién sabe si lo lograran? Y quién sabe qué tan buenos profesionistas fuesen. La verdad de las cosas es que para poder entender a un país hay que vivir algunos escenarios y algunas cosas que no se viven si no se ejercen. En este caso estamos hablando de empresarios o en la clase obrera. O bueno, campesinos. Exacto, agricultores. O sea, la verdad de las cosas es que han hecho carrera política, una carrera meteórica, por supuesto que se requiere, pero sí es importante. Pero meteórica te estás refiriendo a Ricardo Anaya, por supuesto. Bueno, y los demás han hecho una carrera meritoria y el otro ha hecho una carrera de manifestaciones. De insistencias, ¿no? De insistencias y sin capacidades. Que Joaquín Moya. El punto arranca. Grecia. Demos Kratos. La mentada democracia. Que ese es el tema, porque a fin de cuentas ha decaído, ha arrancado, ha empezado. Nace en Grecia. Y Grecia me refiero a todo el conglomerado, que no nomás la ciudad. Es Demos Kratos, poder del pueblo. Ahí nace, ¿no? Pero ahí en esos momentos del pueblo es polis. Polis es aquellos que son los ciudadanos. Citoyen, ciudadano, es aquel que conoce la ciudad, que respeta sus leyes, que paga sus impuestos, que está vinculado con la sociedad, que ocupa cargos públicos y que además está dispuesto a hacer que se cumpla y cumplir las leyes de la ciudad. Eso es un ciudadano. El nacer no te da ciudadanía más que formal. No. Ahora el concepto para aspirar a cualquier cargo de elección popular es ser ciudadano. Entonces, para que fuéramos todos iguales, que es parte del pueblo, sería que todos nos pudiéramos someter a delegaciones públicas, que todos pudiéramos tener cargos públicos y que todos pudiéramos ser vistos desde los otros en una idea de igualdad. Igualdad frente a la ley, igualdad de recursos. Que eso sería una democracia, ¿ok? El hombre, con Aristóteles, se convierte en son politicón, o sea, porque política quiere decir politicare, relación entre miembros de la ciudadanía.
vuelvo a los temas. Democracia y ciudadanía tienen el vínculo con el pueblo, que el pueblo somos todos. En la Constitución americana dice, we the people, o sea, toda la unidad es en miras de la coinomía, que llamaban en aquel momento, que es la comunidad en miras de un proyecto. Muy bien. Entonces, así entendido, es lo que sería el pueblo. Pueblo como polis, pueblo como realidad. No pueblo, a lo mejor en Roma se utilizaba el pueblo para distinguir a los plebeyos de los caciques, bueno, no se llaman caciques en aquel momento, de las aristocracias, ¿no? Aristocracias. Pero el pueblo es un concepto que es unidad en un proyecto con un país que quiere caminar hacia un destino común, ¿no? Muy bien, haciendo esta introducción precisamente de cara a lo que cada candidato habla en cuestión del concepto de el pueblo. Bien, antes que nada vamos a proporcionarles nuestro número telefónico para que todos nuestros amigos participen en esta mesa. Recuerde, el teléfono es 646-121-9294. Les repito, 646-121-9294. 4 mensajes de texto y WhatsApp, y precisamente estamos recibiendo uno donde nos dice que pueblo, concepto subjetivo, etéreo y homogéneo de algo heterogéneo y amorfo. Creo que es más objetivo hablar de sociedad. Muchas gracias. Y bien, damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos. Ya se incorporan, llegaron juntos, pero no revueltos, ¿verdad? Está aquí nuestro amigo Martín Zelaya. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días, muy bien, gracias. También está con nosotros Jesús Alejandro. ¿Cómo estás, ¿Qué Ruiz? tal? ¿Cómo están? Bien, pues el tema, estamos tratando dos temas importantes. Yo creo que ya están ustedes enterados y tienen buen material al respecto. Nos vamos con quién quiere iniciar. Tenemos 2 minutos antes de ir al corto. Jesús, adelante. Pues venía escuchando el programa en el radio y venía escuchando a Joaquín y de repente me sentí que estaba llegando a un programa de la hora nacional. Yo quisiera ser un poco más aterrizado y hablar de la importancia que tiene en estos tiempos modernos la comunicación de los políticos, en este caso de los candidatos, con la parte de la población que tendrá que elegirlos. Es decir, no todos los habitantes de México van a votar solamente los que tengan más de 18 años y tengan la voluntad de elegir. Una de las particularidades de esta elección es justamente que ha cambiado radicalmente la forma de comunicarse con la sociedad. Y creo que no todos los candidatos han entendido cabalmente las nuevas formas de comunicación. Y que en eso se explica mucho las ventajas y desventajas de ciertos candidatos respecto de otros, no solamente a nivel presidencial, sino a nivel también de candidaturas a diputados y candidaturas a senadores. Vivimos tiempos en donde la comunicación es inmediata, vivimos tiempos en donde lo más importante es llamar la atención y mantener la atención del público, y para ello, en una sociedad que está ya acostumbrada a no mantenerse más de 10 segundos viendo determinada información o no ver un video de más de 1 minuto. Es decir, son tiempos donde la gente abrevia y se informa y cambia de canal. Antes, cuando estábamos chicos, Rommel, alguien de la familia tenía que pararse y cambiarle de canal. No había un aparatito que le pudieras cambiar. No, ahora lo podemos hacer con el dedo gordo del dedo, cambiarle de información. Y eso creo que ha sido fundamental en la parte de la comunicación con la gente. La capacidad para grandes ideas resumirlas en frases y poder hacer que penetren mensajes. Muy bien, Jesús. Vamos a continuar contigo. Antes nos vamos a un corte. .9 FM. Y bien, regresamos a esta mesa. Recuerde, está usted escuchando Diálogos y Contrastes, para que en esta primera intervención Jesús nos está diciendo. Concluye, Jesús, adelante.
Sí, pues yo decía que había diferentes formas de comunicarse y que hoy se imponían ciertas técnicas que permitían que la población mantuviera la atención sobre determinados candidatos o políticos. También quería comentar que pues hay distintas formas de gobierno. La democracia es solamente una más de las formas de gobierno que se han practicado, que ha practicado la humanidad desde que se organizó en sociedad. No, a lo mejor, según Aristóteles, no era la mejor forma de gobierno, pero era la menos mala de las malas y la menos mala, menos peor, como dicen, ¿no? Es decir, Aristóteles decía que la mejor forma de gobierno era la monarquía. El no gobierno. Sí, la monarquía. Pero que el problema de la monarquía es que con mucha facilidad, al no tener contrapesos políticos, se podía convertir en tiranía. Y decía que la segunda mejor forma de gobierno era la aristocracia, pero que el problema de la aristocracia era que con mucha facilidad se podía convertir en oligarquía. En cambio que la democracia, si bien tenía su lado malo, su lado B, que era que se podía convertir en anarquía, la anarquía era tan desastrosa que no permitía que ningún sistema perdurara gobernado anárquicamente o viviendo en la anarquía, sin gobierno. Luego entonces decía que era la menos mala de las malas, y eso lo hacía la mejor forma de gobierno. Al final de cuentas es una forma defectuosa, porque toda forma que genere el ser humano es una forma que va a depender del propio ser humano, de las virtudes o falta de virtudes del ser humano. Pero al final de cuentas la democracia es una forma en la que permite que haya contrapesos al poder unipersonal y a los propios errores. Yo creo que lo que ha pasado en el país, en México, es que no hemos logrado la democracia. Hemos tenido diferentes transformaciones importantes en el país, en las que siempre las resistencias al cambio se han terminado por imponer o por matizar los propios cambios. Después de la independencia vivimos una larga etapa en la que México se debatió entre una u otra forma de gobierno, una u otra forma económica de distribución de la propia riqueza, y el chiste es que no pudimos consolidarlos, perdimos más de la mitad de nuestro territorio en esas luchas intestinas. Llegó la dictadura, es decir, la monarquía, por decirlo en términos aristotélicos, de Porfirio Díaz, y parecía haber avanzado, pero al final de cuentas se habían perdido 30 años y éramos una sociedad económicamente subdesarrollada, éramos una sociedad desigual, profundamente desigual, mientras los Estados Unidos en ese mismo periodo habían logrado el 80% de alfabetización, el reparto de la tierra en el 90% de la población, de la tierra agrícola, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros atrasados. Hicimos una revolución y efectivamente avanzamos, pero impusimos otro autoritarismo. Y en esos avances nos vimos entorpecidos o nos vimos enanizados, porque se generó en México, yo creo que el mayor defecto de los gobiernos de la Revolución Mexicana, los gobiernos del PRI, fueron que impulsaron una cultura de la mediocridad. La narrativa, déjame nomás terminar, porque estoy terminando la idea. Sí, concluye. Esos gobiernos de la... de pueblo, Por eso, permíteme. Ahorita tú das clases de filosofía, pero permíteme mi parte. Permíteme mi parte. Terminar mi parte. Entonces, el problema de la Revolución Mexicana es que generó una cultura de la mediocridad en donde la narrativa de la Revolución Mexicana era el pueblo pobre es el pueblo bueno, la parte de la población rica es la parte mala. Entonces generar riqueza, ergo, es un mensaje secundario, es malo. Y ser rico, pues también, muy apegado a la lógica católica. Luego entonces, eso creo que le ha hecho mucho daño al país, porque combinado con políticas asistenciales que a mi juicio son correctas y con el propio estado de bienestar, pero generaba una especie de falta de visión de crecimiento económico, de desarrollo personal de las familias, y eso creo que le hizo mucho daño. Yo creo que en México debe de volverse a imponer, en esta cuarta transformación, una lógica de estado de bienestar, una lógica asistencial, pero
sin esa, desterrando esa cultura de división de la sociedad entre pobres y buenos, pobres buenos y ricos malos. Muy bien, a ver, nos vamos con Ronald Arvizu y posteriormente Martín Zelaya. Mira, Jesús, estoy de acuerdo contigo parcialmente, pero no con quien encabeza esa fórmula. Quien encabeza esa fórmula de la propuesta que tú dices es una persona totalmente incapaz para aterrizar lo que tú pretendes. La verdad es una persona... Ese es un juicio de valor, me conformo con que estás de acuerdo conmigo. Como el tuyo también, así es, pero la verdad es que este señor un día dice una cosa, otro día dice otra, se contradice, ahora sí está a favor del aeropuerto cuando no estaba a favor del aeropuerto, ofende a los empresarios y ahora se reúne con otros. Bueno, en fin, se reúne con Ramírez cuando es un empresario. Muy bien, vámonos con Martín Zelaya, sin que esto suene a hora nacional, pero sí la parte académica. No, lo que quiero decir es que hubo una segunda parte excelente de la hora nacional. Al final, pues nos volvimos a meter en eso que escuchábamos todos los domingos y me gustó también, ¿no? Son remembranzas, pero llegando a lo que estamos hablando y que los dos lo mencionaron, la democracia que viene del pueblo, pues hasta dónde hemos llegado. Hemos llegado a algo que se sigue llamando democracia, pero que no es precisamente eso, porque hay una serie de aspectos subjetivos alrededor que hacen que muchas cosas se desvirtúen. Y no solamente aquí en México, hay que decirlo claramente, en Latinoamérica sufrimos muchos defectos de esta naturaleza y los tenemos también en el norte del país. Democracia fallida, ¿no? Exactamente, democracia fallida. Bueno. Pues sí. Hoy tenemos más de 600 candidatos que han renunciado a las candidaturas o han sido sustituidos por la ola de inseguridad. Primer lugar lo tiene Oaxaca, segundo lugar lo tiene el Estado de México y el tercer lugar lo tiene el Estado de Chihuahua. Es muy lamentable esto que está sucediendo, ya sucedió en Colombia. 90 muertos. Y 90 candidatos. Somos la suma más alta en Guerrero de candidatos a elección popular. Guerrero tiene el tercer lugar en sustitución y de candidatos. La verdad es que esto es muy lamentable y es un foco rojo para el país. Vamos, antes rápidamente, regresamos contigo, Martín. Un mensaje que nos llega de nuestros amigos. La democracia no es forma de gobierno, dice. Las formas de gobierno son la república, la monarquía y la dictadura. Allanando a la hora nacional, ¿verdad? La democracia es un mecanismo para elegir gobernantes. Adelante, Martín. Bueno, efectivamente, muchas gracias por la contribución. Y no nos referimos a la democracia como una forma de gobierno, sino precisamente como lo menciona nuestro contribuyente, nos referimos a una forma de elegir lo que deseamos que nos gobierne. Perdón, no es... Es que sí es una forma de gobierno. A ver, bien, nos vamos a ver. Concluiste, Martín. Una forma de gobierno que implica que los poderes están divididos, que se establece un Estado de Derecho. La democracia es más que una elección. Que tenemos una Cámara de Diputados y que tenemos una Cámara de Senadores, que de una manera hay un cuerpo judicial y que de una manera democrática estas personas deciden mucho de lo que va a ser el país para su gobierno. Entonces, si nuestro amigo, gracias por la cooperación, si quisiera releer un poquito, se daría cuenta que tanto democracia como anarquía son formas impuras de gobierno. No son las puras, pero son impuras. Son las 5 formas de gobierno. Muy bien. Simplemente aumentando a la memoria que nos hizo, gracias a Dios que nos llamaste, pero faltan la democracia y la anarquía como formas impuras. Sí son formas de gobierno. Muy bien. Y junto con esto, pues nos encontramos en una situación sumamente complicada donde precisamente lo que llamamos la tecnología
las tecnologías de la información hacen que esto cambie de una manera impresionante. Son formas de comunicación que se han venido, y en los últimos 6 años, vamos a decirlo, han crecido de una manera impresionante, de tal suerte que la situación ya no es la misma, ya no podemos hablar de ejemplos iguales, tenemos que cambiar. A mí me gustaría sugerirles que podamos aterrizar en cada candidato el concepto. Ya hablamos vamos a decir, en lo académico, en lo general, ya la hora nacional, decía Chucho. Vámonos por cada candidato. ¿Quién quiere empezar? Rommel Arbizur. Bueno, pues hoy estamos de fiesta aquí en Baja California. Tenemos al mejor tenemos al mejor candidato a la presidencia de la República que nos visita hoy. ¿Viene Andrés Manuel? No, viene José Antonio Meade, por favor, Chucho. Y tampoco viene Anaya, no te apures. Llegó ayer a las 6 de la tarde, tuvo una recepción muy cálida en el aeropuerto, porque la verdad fue una recepción totalmente en Tijuana, sí, claro. Estuvo hoy en la mañana, se desayunó con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, después tiene un desayuno tiene una reunión con Tijuana Innovadora en el Campestre, tiene un desayuno con empresarios aquí en Ensenada. Y ¿no les va a gritar? Vamos a ir, Joaquín, a ver qué es lo que sucede. Vamos a ir a ver qué es lo que sucede, y después tiene una reunión en Tecate con la militancia del partido de todo el estado. Ha hecho propuestas muy interesantes. Está cambiando el giro de la campaña, están subiendo los bonos. Creo que es la mejor opción para México. La verdad, con todo respeto, pues tiene 4 meses de campaña, mientras otro señor tiene 18 y otro señor tiene 3, 4 años de campaña. Entonces, bueno, la verdad de las cosas que los números ante esos escenarios, pues son interesantes y son halagadores. Muy bien, nos vamos con Jesús. ¿Cuáles números? Tenemos un minuto. ¿Cuáles números? Los que dicen que trae apenas 18 puntos, los que dicen que trae 16 o los que dicen que trae 14, porque ya prácticamente en ninguna encuesta seria alcanza los 20 puntos. Entonces yo creo que el caso de Meade es un caso interesante de comentar, porque Meade no logra conectar con la población. Es una persona de un perfil, digamos, limpio en la administración es lo mejor pública, que le pudiera suceder a la administración pública, pero el problema es que para ejercer la presidencia de la República hace falta algo que le ha hecho falta a la gran mayoría de los últimos presidentes de la República, que se llama liderazgo y capacidad de gobierno. Bien, nos vamos a ir a un corte, pero rápidamente volvemos contigo, Joaquín. Aquí hay un mensaje que dice: qué sublime es escuchar un cachorro del régimen revolucionario renegar del mismo. Vamos a un corte, regresamos. .9 FM. Qué bueno que continúa con nosotros en esta mesa de análisis, discusión, diálogos y contrastes. Nos vamos con Joaquín Moya. Adelante, Joaquín. Yo voy a hacer un paralelismo. Pueblo es una agrupación de pueblos independientes. En el caso de Grecia eran Atenas, Argos, Corinto, Macedonia y Esparta. Pueblo, si se entiende como sociedad y letrados, es una ofensa. Si se entiende como individuos sin cultura, es una ofensa. Pero si se entiende pueblo por pobres, es demagogia. La primera pregunta es: ¿en México gobierna el pueblo? Tenemos una democracia representativa, en efecto, mal pulida o con defectos, pero es lo único que tenemos, ¿no? El pueblo, por ejemplo, y a mi entender, que yo soy pueblo, me uno como pueblo. Yo no quiero de política, que se carguen los políticos. Yo quiero vivir en armonía en mi ciudad, y que el Estado, que es el que tiene que darme el estado de bienestar o procurarme las condiciones básicas, lo haga. No es asistencial, no es de caridad, es de conversión de una posibilidad de gobierno a que yo viva. Pero el tema que nos ocupa ahorita, yo había pensado en pensar 3 formas de gobierno, aunque sean no puras para cada candidato, ¿no? Había pensado el concepto de monarquía, pero es mi personal forma de ver.
de monarquía, y al que le guste la monarquía, bienvenido, sería ahí el caso de Andrés Manuel. ¿Sí? Si no, que se salga de la mesa, ¿no? Soberbia y desmesurada. Pero es una forma de gobierno. A mí también me gustaría en un momento dado tenerla si tuviera precisamente un gobierno demócrata, monárquico. El burro no lo hicieron a Arisco, lo hicieron a palo. ¿No? Bueno, pero hay otro gobierno impuro que se llama la oligarquía. Y esa se la pienso a lo mejor un poquito mismo, ¿no? Un poquito no. Una generación gobernado desde la aristocracia. No, bueno, pero a mí me gusta la aristocracia. A los que no son, no quieren serlo, pero bueno, no pasa nada. Y luego un poquito de la democracia representativa sería, en el todo caso, la coalición de Anaya. Pero bueno, es mi muy personal forma de ver, y así arranco, ¿no? Cargos públicos, como son politicón que soy. Yo sí quiero dedicarme a la política, pero el pueblo quiere vivir bien, vivir en armonía, vivir contento. O sea, tú vas a votar por el Cerillo. Yo no sé, a ver, yo no digo por qué voy a votar, pero te digo, mi análisis, ahora, como lo pensé en la mañana, monarquía, Andrés Manuel. A quien le guste la monarquía, que vote por él. La democracia, Anaya. A quien le guste la democracia, que a mí no, que vote por Anaya. Y la oligarquía, a quien le guste la aristocracia, que vote. O sea, las tres son formas de gobierno, las tres son formas que operan, las tres formas que necesitan, quieren cada diferente forma. Bueno, la idea en la elección es pensar qué tipo de gobierno vas a querer tener y por él vota. No quiero que voten por nadie en particular, pero bajo esa tesitura que te pongo, ¿quieres monarquía? Peje. ¿Quieres democracia? Anaya. ¿Quieres oligarquía? Pero pues, es mi forma muy personal de adaptar la realidad. ¿Quién quiere contestarle a Joaquín Moya? Tú, Martín. Martín, vamos a ver qué nos dice Martín. Bueno, creo que me he confundido un poco. Sí, no, pues estamos hablando de oligarquía y de otros temas que realmente pues como que me chocan, o sea, no había pensado que se pudieran tener los perfiles, aplicar los perfiles de esa manera, y creo, pues digo, mi mejor consejo es que mediten, hay que pensar. Yo creo que es un momento de analizar, es un momento de ver, y esto que nos dice Moya precisamente nos debe de incitar a pensar qué hay detrás de cada uno de ellos, qué hay detrás de todo este proceso que estamos viviendo, que definitivamente va a ser muy importante para nuestros próximos años. Y la propuesta que hace Martín, ¿cómo lo haríamos, Rommel Arvizu? Bueno, pues vamos analizando quién es quién, qué credenciales tiene cada quien. Hay un candidato que es un porro, que tardó 17 años en terminar la carrera, que ha tomado pozos petroleros, que ha hecho, que se ha especializado en manifestaciones, que manda gente a San Quintín para desestabilizar, y ahora es candidato a la presidencia de la República. Hay otro señor que ha traicionado a todos sus jefes, que se ha apropiado de un partido y hace alianzas con la izquierda. Contra natura. ¿Qué podemos esperar de personajes así? Y el otro señor, pues que tiene una carrera meteórica, con buenas credenciales, profesionista, muy brillante. Por supuesto que sí le hace falta, y sí reconozco lo que dice Jesús, le hace falta un poquito ensuciarse los zapatos. Sin embargo, creo que es el mejor candidato para conducir los próximos 6 años de México. Jesús, adelante. Mira, ¿cómo te diré? Parece incluso una descripción caricaturesca de la realidad, una deformación absoluta de la realidad. Sí, efectivamente tenemos diferentes propuestas para la presidencia de la República, y sí es importante, como dice Rommel, analizar quién es quién en términos reales, en su peso específico. Meade es el causante de la desgracia nacional en muchos sentidos. Meade fue secretario de Hacienda con el gobierno de Calderón y con el gobierno de Peña Nieto. Meade ha estado en las secretarías de Desarrollo Social y de Hacienda, y Meade es el causante de que tengamos los precios de la gasolina como los tenemos.
MEADE es el causante de que tengamos el nivel de pobreza que tenemos. Yo no interrumpí. El nivel de pobreza tan elevado que tenemos. Y yo lo entiendo. Y yo lo entiendo. En el caso de MEADE, yo sí creo que es una persona honesta, tanto intelectualmente como personalmente. Ellos, desde su época universitaria, fueron, les lavaron el cerebro en la universidad que estudiaron, en el ITAM, en donde los hicieron ser parte de una cofradía, parte de una religión que es el neoliberalismo, que se impartía ahí. Digamos, la forma de resumir más fácilmente, el neoliberalismo es, por el bien de todos, primero los ricos. Y ellos parten de la idea de que el rico es mejor impulsarlo para ser más rico, para de esa manera se derrame permíteme, pues es que permíteme, se derrame la riqueza que nunca se derramó. Ese es Smith. En el otro caso, en el caso de Anaya, pues es de demócrata no tiene nada, por favor. Una persona que manipula los órganos internos de su partido para quedarse con la candidatura, atropellando los propios liderazgos internos, no se le puede llamar demócrata. Una persona que se apodera de la fracción parlamentaria de su partido para manipularla, no se le puede llamar demócrata. No se le puede llamar demócrata. El es dueño de Morena, el candidato. A una persona que ha estado luchando contra las prácticas antidemocráticas no se le puede llamar monárquico ni antidemocrático, por favor. Eso ni siquiera llega a falacia. Es una verdadera barbaridad lo que acaba de decir el compañero. Muy bien. Un barbarismo. A ver, Joaquín, anda muy rojo, Joaquín. No, lo que pasa, mira, me encanta esto, me encanta porque es, pero yo no vengo a hablar en favor de nadie. Bueno, nada más. Quiero nada más que de sea Anaya. La tribuna, ¿no? ¿Por qué? Porque a que le guste la democracia. Yo no soy demócrata, pero por el amor de Dios. No. Vivo en ella y la gozo y la amo porque ya me tocó vivir en ella, pero hay otras que para mí serían un poquito más aplicables para el México que yo quiero. Pero bueno, adelante. Lo seguiré. En México, primero, no creo, debería haberlo, una responsabilidad ciudadana. Debería haber vida en comunidad. Tenemos un excipiente que nos viene fomentando un individualismo que nos ha golpeado mucho. Yo creo que el error de México es el individualista. No conocemos a nuestros vecinos, no nos pensamos, no nos reproducimos en el otro. Incluso cuando el otro es la razón de existir nuestra, porque sin el otro no existiríamos. Entonces, esa pérdida del otro, y no me refiero sino al proyecto de Levinas, esto nos lleva a un individualismo que no nos permite vivir en democracia ni en comunidad. Debemos de pensar cuál sería la sociedad. El gobierno lo vamos a votar porque ya es inminente, ¿no? Ya dije yo, monarquía, democracia o oligarquía, está lo mismo. O sea, las tres llevan a un camino diferente. Todos somos México. El punto que debemos darnos cuenta es que vamos todos del mismo barco. O sea, aquí nadie dice no hay ratas que brinquen. Debería haberlas, pero no las hay. Todos vamos del mismo barco. No podemos permitir que un desazón por parte de... Imagínate un cuadro que todo el mundo se declare que ganó y que todos nos vayamos a un tribunal para ver quién es el que ganó, porque nadie quiere ceder. Lo que en democracia mala y mal sucedida sucede, pero estamos en esta y hay que aprovechar, votar porque tenemos el derecho. Bien. Y debemos de vivir en democracia con lo que tenemos, pero voten con toda la razón, con toda la mente, no con las vísceras, por favor. Muy bien, Joaquín. Nos vamos con Martín, tenemos un minuto. Adelante, Juan. Martín. Sí, en los más de 4 meses de que ha habido entre propaganda de campañas y campañas, pues se han visto muchas cosas, ¿no? O sea, candidatos que han expresado, han tenido mucha comunicación, y otros candidatos que han estado más tranquilos, y específicamente vamos a decirlo, ¿no? Morena ha tenido un impacto muy importante de penetración. Ajá. Y en el otro punto vemos a la coalición del PRI, que ha sido baja la penetración que tiene. Martín, nos vamos a tener que ir a un corte, pero inmediatamente regresamos contigo. Correcto. Para que nos cuentes al respecto. Vamos a un corte. Ajá. 92.9 FM.
Y muy bien, continuamos con Martín Celaya. Por favor, retomamos. Bueno, y siguiendo con esto, pues es interesante que nos va a visitar uno de los candidatos que no ha estado en la penetración en muchos términos aquí a Baja California, que es el candidato de que va a venir a hablar con los empresarios. O sea, se está viendo pues que hay una especie de resurgimiento en las actividades del Partido Revolucionario Institucional y los asociados del Partido Verde Ecologista, y bueno, pues visita Baja California, y esto obviamente va a tener un impacto como lo ha hecho en otros estados, y pues de alguna manera vemos que hay una, vamos a decirlo de alguna manera, un resurgimiento de su participación con el polis o con la ciudadanía, con el pueblo, que ya hemos mencionado. Pero fíjate que más bien toma ya la iniciativa a partir del día domingo, porque estaba entre que era candidato casi independiente, no se puso el chaleco rojo. ¿O tú qué opinas, Romel? A eso precisamente, adelante, qué bueno que tocas Martín. Ese punto, ¿no? Uh-huh. Estamos viendo que alguien está tomando las riendas, y es precisamente al ponerse el chaleco, al salir a manifestarse de una manera como no lo había hecho Eso antes. Era lo que faltaba. Eso es precisamente. Romel Arbizu, ¿qué opinas al respecto? La verdad es que el PRI hoy por hoy escogió a un candidato muy bueno, pero sin afiliación partidista. Yo no creo en los candidatos sin afiliación partidista, y eso por supuesto que afecta a la militancia de un partido. La verdad es que se ha acogido bien, ha caído bien, pero bueno, si te acoge a alguien, pues siéntete parte de ellos y dile, pues sí soy, y punto. Esa es una parte importante, esa es una parte que la militancia quiere sentirse tomada en cuenta, acogida, y decir, bueno, pues no era, pero ya es. Pero avergonzarse de la marca, pues no. La verdad es que todos los partidos y el gobierno, cuando se ejerce, se desgasta. Como se ha desgastado el PAN y como se ha desgastado el PRI. Ese desgaste también lo sufrió Morena cuando gobernó Andrés Manuel. Cuando era PRD, entonces. Cuando era PRD. Pero bueno, le cambiaron de marca para suavizar las cosas. Y tan es el desgaste y tan es la incisión que bueno, que hay un divisionismo ahora entre el PRD ignorante, y Morena. Y ahora Morena es un partido único. Morena no existe sin López Obrador, ni López Obrador sin Morena. Es algo increíble. Y ha sido pues un resurgimiento como espuma ahora, ¿no? Muy bien, Jesús. Sí, fíjate que Rommel toca una parte muy interesante de lo que ha pasado en la campaña. Yo sí creo, y lo digo de veras sin ánimo de lastimar ninguna candidatura, ni mucho menos, que cometió un error estratégico muy grave, o dos errores estratégicos muy graves, la campaña de Meade, que creo que va a ser muy difícil que los superen en el corto tiempo que le queda, porque la campaña termina el 14 de junio, cuando empieza el Mundial, ¿eh? O sea, eso también hay que decirlo. Los errores de Meade fue, por un lado, avergonzarse del partido que lo estaba postulando. Un partido competitivo, con gente competitiva en los estados, con cuadros competitivos en los estados, un partido que sí no estaba pasando por su mejor momento, o tal vez estaba pasando incluso por su peor momento, pero que tenía una estructura orgullosa de ese partido a lo largo de toda la República, y era además el partido con el que iba a aparecer en la boleta. Avergonzarse del partido que lo estaba apostando fue un error gravísimo, que hizo que las bases se le alejaran, y muchas de ellas incluso se fueran con Andrés Manuel López Obrador. Otro error grave que cometió Meade es no saber defender el proyecto económico de Peña Nieto, con el que yo estoy en absoluto desacuerdo, pero que como polemista sé que tiene argumentos para defendérsele, y tenía que haber sido defendido gallardamente y no tímidamente, timoratamente, de tal suerte que no prendió con la población. Y yo leía por ahí las columnas que decían que Peña Nieto les insistía que defendieran el proyecto, pero nunca lo hacían, por lo menos no de una forma asertiva, de una forma también cobardona, como atemorizados por la avalancha de críticas hacia el gobierno de Peña Nieto. Creo que es un error gravísimo.
Por el otro lado, Anaya, pues ni fu ni fa, porque quiso mimetizarse con López Obrador, robarle las banderas en un terreno en donde López Obrador es dueño, y luego por otro lado quería también mamar de la chichi neoliberal, y tampoco ha funcionado. Por eso es que Andrés Manuel se ha ido en solitario tan arriba. Hay errores estratégicos. Joaquín Noya. Volvió, es que de lo que acaba de decir Jesús, ¿te parece? No, lo que pasa es que es una opinión válida, como todas. Yo no vengo a poner el fil de la balanza en ninguno de los candidatos. Están haciendo cada quien sus propios méritos. Y si la democracia, aunque sea participativa en poco, tiene que ver que gane el mejor. Lo que me da mucho miedo es que con el concepto de pueblo, como el ignorante, mucho me temo que probablemente cualquier partido pudiera comprar boletas electorales y hacer una democracia incisiva. No sé, a lo mejor comprar 10 millones de votos, o sea, pudiera ser el camino de cualquiera para ganar. No quisiera que nadie lo aprovechara. Yo quisiera, por lo pronto, hice una lista, un poquito como Virgilio, ¿no? Una lista de las cosas que me gustaría en este momento, ¿no? Primero, el reconocernos y sentirnos iguales ante la ley. Es de los pocos momentos en los que la democracia te permite ser igual ante la ley. Pues el voto es ponerte en igualdad, ¿sí? Entonces, aprovechémoslo, ¿no? Segundo, hacernos merecedores en un momento dado de nuestras expresiones. Y por lo que votemos, ganemos o perdamos, reconozcamos el resultado electoral. Participar, además, no nomás electoralmente, en la construcción de una comunidad. Ser solidarios con el otro frente a los problemas. Racionalizar, en el caso de la elección, cómo caminar hacia la democracia. Tomar las mejores decisiones a la hora de decidir y asumir responsablemente nuestra elección como ciudadanos. No dejar que nada ni nadie nos condicione, porque a fin de cuentas, ya lo dije, vamos en el mismo barco. Muy bien, Rommel Arbizu y posteriormente Martín. Yo quiero comentar dos errores que considero lamentables en la campaña de MID. Una falta de estrategia de comunicación social. Eso ha afectado y todavía es tiempo de corregirlo. Más que criticar al adversario, hay que hacer propuestas. La verdad es que la crítica al adversario se están aprovechando los tiempos oficiales para hacerle campaña a la contraparte, y eso en lugar de beneficiar, perjudica. La campaña en contra del adversario no la debe de hacer el candidato. Que la hagan gentes a su entorno o a su alrededor, pero el candidato enfrentar esos problemas, pues no, yo quiero ser presidente de la República y yo propongo esto. No se debe de criticar eso, y tampoco los otros, porque los tres principales o los 5 han caído en ese escenario, que es realmente lamentable para la ciudadanía. Los mexicanos ya no queremos estar escuchando los defectos de los otros. Queremos escuchar las propuestas para nosotros, que somos los gobernados. Martín Zelaya. Sí, excelentes dos aspectos que tomas, Rommel. Y con respecto a los tiempos, pues hay que decir que en España en 15 días se hacen las elecciones, y creo que aquí tenemos mucho tiempo más para que las cosas puedan retomar su ritmo, su curso, y bueno, pues ya dependerá de ellos. Entonces lo que respecto al tema de aquí, lo que veo importante respecto a la visita de MAD es que pues es una oportunidad, como se dice, de acercarse a un sector muy importante, el sector empresarial de Baja California, y que hace que ese sentimiento renazca, el sentimiento de pertenencia a un sistema que no está del todo bien, pero que esta es la oportunidad y de aprovechar el poco tiempo que queda. Muy bien. Jesús. Sí, creo que efectivamente estoy de acuerdo con Rommel. Esos fueron errores que se cometieron al principio de la campaña. Y vuelvo un poco al comentario inicial. El PRI tiene mucha gente leal con su partido.
y el candidato decidió, o le decidieron, no sé, esa parte, hacer un ejército de mercenarios, teniendo un ejército de fieles a su disposición, y eso se paga sus costos. Los mercenarios se utilizan cuando no tienes ninguna otra opción. En este caso creo que tenía a la mano una cartera de opciones muy importante. Simplemente en el tema de comunicación tenía a Otto Granados a la mano, en vez de haberlo mandado a una Secretaría de Estado de Educación. En materia política tiene cuantos tiburones experimentadísimos el PRI, y se decidieron deshacerse de todos ellos, poner en la presidencia del PRI a una persona que no es priista, que no tiene el discurso priista, que no comunica con los del PRI, además desagradable como persona. Ahora ya lo han cambiado, decidieron poner en la coordinación de campaña a alguien que no es priista, que no tampoco maneja el discurso priista, que no está relacionado con las bases priistas. Los tiburones del PRI conocen hasta representantes de casilla, o sea, son gente que está curtida en el territorio, y desperdiciaron todo ese ejército de fieles que el PRI tiene. Yo creo que el tiempo se les acortó mucho. Ya reitero, el 14 de junio que empiece el Mundial se acaba la campaña. Bien, tenemos 4 minutos para nuestras conclusiones. Nos vamos 1 minuto por cada uno de nosotros. Sí, precisamente de eso quiero mencionar, que es poco el tiempo que queda, pero creo que con los medios que se tienen actualmente, los medios de comunicación, si se aprovechan de una manera inteligente, se va a poder llegar a hacer algo. Muy bien. Joaquín Moya, pues conclusiones. 1 minuto. Uno con el tiempo. Decía el mago Septién, el último minuto también tiene 60 segundos. O sea, el tiempo es una medida, pero creo que vamos a escuchar cada vez más auténticamente lo que nos viene y elegir por lo que queremos para México. Es la elección más importante en el último siglo, y hay que aprovecharla. Hay que demostrar que somos ciudadanos y hay que votar inteligentemente, no con las vísceras, con el cerebro. Muy bien, Rommel Arvizu, minuto, conclusiones. Nuestro mejor candidato, el mejor candidato para México es José Antonio Meade, independientemente de todos los defectos que haya o no, pero los demás son bastante cuestionables. Muy bien, Jesús, ¿conclusiones? Pues yo creo que esta elección ya está decidida. Yo creo que ya es muy complicado que haya cambios en la preferencia electoral. Creo que la gente ya optó por el cambio, que va más allá de las personas, ya optó por un momento de cambio, y quizá incluso esa embestida de la sociedad rebasa al propio Andrés Manuel López Obrador. Muy bien, pues agradecemos mucho que hayan escuchado estos puntos de vista en esta mesa, diálogos y contrastes, y los esperamos el día viernes de la próxima semana. Pásala muy bien. Día de hoy termina tu programa Diálogos y Contrastes, donde escuchas los diferentes puntos de vista de Ensenada.